Buenos días, tardes y noches a todos. En este video analizaremos el tema de medios de extinción de los tributos como tal, ¿no? Muchas veces tenemos la idea que la única manera de extinguir tal deber es a través del pago. Y desde luego, a través del pago es el medio más correcto y ético, pero existen otros medios legales por los cuales podemos extinguir tales obligaciones tributarias, como son a través de la compensación, a través de la condonación, a través de la cancelación y la propia caducidad y prescripción como tal, que también son otros medios legales, como ya lo señalamos, para extinguir nuestras obligaciones tributarias como tal. En este video analizaremos brevemente cada uno de estos medios por los cuales podemos extinguir nuestras obligaciones en materia fiscal como tal, ¿no? Y empezaremos por analizar el medio, como ya lo señalamos, más ético y más correcto, que es a través del pago, ¿no? El cual podemos definir, o el pago significa dar cumplimiento con una obligación fiscal, es la forma más idónea de extinguir un deber jurídico, toda vez que de manera más adecuada para cancelar tal obligación es cumpliendo la misma como tal, ¿no? Señalamos que el pago es el cumplimiento del sujeto pasivo de la obligación, satisfaciendo así a favor del sujeto activo, que es el Estado, la prestación tributaria. Se debe de tomar en cuenta lo que es la época de pago, el cual es el plazo o el momento establecido por la ley para que se satisfaga la obligación. Por lo tanto, el pago deberá de hacerse dentro de los plazos y en el momento que para esto se establezcan las propias normas tributarias como tal, ¿no? Relacionando con otros videos, habíamos señalado que nosotros podemos efectuar pagos normales, pagos extemporáneos, pagos en su momento complementarios y desde luego pagos de corrección fiscal, ¿no? Los pagos normales son cuando nosotros como contribuyentes nos apegamos a las fechas establecidas por las propias disposiciones fiscales y atendiendo tales fechas realizamos dichos pagos como tal, ¿no? Los complementarios se efectúan posterior a la fecha que presentamos dichas declaraciones de pago como tal, es decir, nosotros presentamos estas declaraciones complementarias para subsanar, para corregir los errores en los cuales hemos incurrido y que en su momento derivaron en que pagamos cantidades menores o mayores, y para corregir tales errores nosotros presentamos ese tipo de declaraciones complementarias, las cuales hay que señalar, en este caso no se generan lo que es obligaciones sancionadoras por parte de la autoridad, porque el propio contribuyente es quien está autocorrigiendo dichos montos que no cubrió con anterioridad. Solamente, desde luego, se tendría que llevar a cabo los cálculos de actualización y recargos que se generaron por no haber pagado las cantidades en tiempo y forma como tal, ¿no? Al igual que los extemporáneos es cuando se presentan por primera vez en el ejercicio, pero fuera de los plazos establecidos por las disposiciones normativas como tal, ¿no? En este caso, como ya analizamos en videos anteriores, nos tendremos que dar a la tarea de actualizar los importes no cubiertos, calcular la tasa de recargos que tendríamos que aplicar y calcular los recargos a efecto de efectuar los pagos con estos accesorios de los tributos como tal. Entonces, situarnos en estos tipos de declaraciones, las declaraciones normales y extemporáneas, ¿no? Las complementarias es cuando ya previamente nosotros presentamos una declaración que contiene errores y que estos errores pueden incluso ser omisiones en cuanto a nuestros pagos, y posterior a que presentamos esa declaración nosotros nos daremos a la tarea voluntariamente de corregir esos errores a través de estas declaraciones complementarias y pagar la parte faltante o el monto faltante como tal. Y las extemporáneas son cuando nosotros por primera vez, como ya lo adelanté, presentamos esta declaración a lo largo del ejercicio, pero ya la presentamos fuera de los plazos establecidos
por las propias disposiciones fiscales como tal, ¿no? Y están las declaraciones de corrección fiscal, que es cuando ya la autoridad te exige de manera obligatoria el pago y la atención de tus deberes o tus obligaciones a través de estas declaraciones, a través de estos créditos que te notifica y que tendrás que atender dentro de los plazos de 45 días, que ya hacíamos referencia cuando vimos el tema de créditos fiscales, a efecto de pagar estos importes que ya nos está exigiendo la autoridad y que estamos presentando como una declaración de corrección fiscal como tal, ¿no? Ahora bien, el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación nos establece que le corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Si la autoridad fiscal debe de hacer la determinación, los contribuyentes le proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha de causación como tal. Es decir, en este caso, este tercer párrafo del artículo 6 establece esta obligación, que no solamente nosotros tenemos que pagar estas cantidades, sino tenemos que autodeterminar los montos que vamos a cubrir a través de los pagos o las declaraciones normales, de corrección fiscal, de complementarias o extemporáneas como tal, como lo analizamos anteriormente, ¿no? A nosotros, en la gran mayoría de las contribuciones, nos corresponde en materia federal la obligación de calcular estos importes y posteriormente declararlos como tal, ¿no? Salvo, como ya lo establece este tercer párrafo del artículo 6, cuando a la autoridad le corresponda tal obligación, entonces nosotros tenemos el deber y la obligación de proporcionar la información requerida dentro de estos 15 días posteriores a la causación de la contribución que se trate como tal, ¿no? También señalar que el artículo 6 en su segundo párrafo establece que dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en los momentos de su causación, pero les será aplicables las normas sobre procedimientos que se expiran con posterioridad. Ya habíamos adelantado al inicio del semestre en cuanto al límite de temporalidad, que nosotros tenemos que apegarnos en todo momento a lo que esté vigente en el momento de causación de nuestras obligaciones como tal, ¿no? Y en ese momento tendríamos que atender las leyes que estén vigentes en la actualidad, pero si con posterioridad se hacen reformas o se crean nuevas leyes jurídicas que regulen nuestra conducta en materia fiscal, entonces tendremos que apegarnos a lo que se está publicando y que se está en su momento encontrando vigente en el momento que se publiquen las nuevas reformas o las nuevas leyes como tal, ¿no? Esto es lo que hace referencia el artículo 6 en su segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Hay que recordar que como elemento de seguridad, lo analizamos en el video anterior, toda norma jurídica debe establecer una fecha límite de pago como tal, para que nosotros podamos efectuar dichos pagos en tiempo y forma como tal. Pero también nos dice que las contribuciones se pagarán en las fechas dentro de los plazos señalados en las disposiciones respectivas. A falta de las disposiciones expresas, el pago deberá de hacerse mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los plazos que a continuación se indican. Dice, las contribuciones se calcularán por periodos establecidos en la ley, y en los casos de retención o de recaudación de contribuciones, los contribuyentes o retenedores o las personas que a las leyes le impongan la obligación de recaudarlas, las entregará a más tardar el día 17 del mes calendario inmediato posterior a la terminación del periodo a la retención o a la recaudación respectivamente como tal, ¿no? En los demás casos, dentro de los 5 días siguientes al momento de causación como tal. Es decir, que en este caso, este artículo 6 hace referencia precisamente que la propia ley te tiene que establecer con toda certeza la fecha límite de pago, pero si no lo hiciera en este caso, entonces tendríamos que establecer estos plazos para efectos de cumplir en tiempo y forma con nuestras obligaciones como tal, ¿no?
El artículo 20 del propio Código Fiscal de la Federación hace referencia a cuanto lo que es que tenemos que calcular y desde luego pagar nuestras contribuciones en moneda nacional como tal, puesto que se está generando esta obligación en nuestro país, ya seas como mexicano o como residente del extranjero, mexicano residente en el extranjero o como extranjero residente en México como tal. Dice, las contribuciones y sus accesorios se causarán y pagarán en moneda nacional. Los pagos que se deberán efectuar en el extranjero se deberán realizar en moneda del país que se trata. En los casos en que las leyes fiscales así lo establezcan, a fin de determinar las contribuciones y sus accesorios, se aplicará el índice nacional del precio al consumidor, en el cual se publicará el día oficial de la Federación dentro de los primeros 10 días del mes siguiente al que corresponda como tal, ¿no? Es decir, que en este caso, como mexicanos o como personas físicas o morales que tengamos esta obligación de pagar impuestos en su país, tenemos que calcular estos en la moneda de nuestro país y luego pagar los mismos, y viceversa. Si nosotros causamos esta obligación en el extranjero, tendríamos que pagar y calcular las contribuciones en la moneda del país que se trate como tal, ¿no? Más allá de las fechas límites que establezcan las disposiciones y que hicimos mención anteriormente, en este caso, para las personas físicas que tenemos que presentar declaraciones periódicas, ya sea de ISR, de IVA o de IEPS, en este caso contamos con 5 días hábiles siguientes a nuestra fecha de pago, que son los días 17 del mes inmediato posterior. Y en este caso, esto se publicó desde un decreto presidencial desde el 31 de mayo del 2002 como tal, y nosotros podemos optar por ampliar nuestro periodo de pago aplicando estos días adicionales que tenemos acorde a este decreto, conforme a nuestro sexto dígito numérico del RFC. Dice, para los efectos, las personas físicas que pagan impuestos federales se cuentan con 5 días adicionales después del día 17 conforme al sexto dígito numérico de tu RFC como tal, ¿no? Es decir, que nos establece este decreto de mayo del 2002, en este caso, que dependiendo cuál sea el día en que nosotros nacimos, tenemos, en este caso, acorde a este decreto, ciertos días adicionales al día 17 para efectuar los pagos en tiempo y forma de nuestras contribuciones en materia federal como tal. Hay que recordar que nuestro RFC, los primeros 6 dígitos van acorde a lo que es el apellido paterno, el apellido materno y, desde luego, en este caso, el nombre de la persona o el primer nombre de la persona física como tal. Y los siguientes 6 dígitos van acorde a la fecha de nacimiento de la persona física, comenzando con el año, mes y el día como tal, ¿no? Por lo tanto, nuestro sexto dígito numérico es precisamente el día en el cual nació la persona física y que este se encuentra consignado en el propio RFC expedido por la Secretaría de Administración Tributaria para la misma como tal, ¿no? Por lo tanto, las personas que nacieron entre el 1 y el 2 tienen un día hábil adicional a lo que es el día 17 para efectuar sus pagos en tiempo y forma acorde a este decreto. Los que nacieron entre el 3 y 4 tienen 2 días hábiles adicionales a lo que es el día 17. Los que nacieron entre el 5 y 6 tienen hasta 3 días hábiles siguientes al día 17 para efectuar sus pagos en tiempo y forma. Los que nacieron 7, 8, en este caso tienen hasta 4 días hábiles siguientes al día 17 para efectuar sus pagos en tiempo y forma. Y los que nacieron 9, 10, 20 o 30, en este caso, tienen hasta 5 días hábiles al día 17 para efectuar en tiempo y forma lo que son sus pagos federales de impuestos sobre la renta, de IVA y desde luego de IEPS como tal, ¿no? Ahora bien, este decreto se originó o tiene su origen por las razones que en el 2002 pues era
muy complejo, muy complicado presentar a través de medios electrónicos nuestras declaraciones. Hay que recordar que la tecnología ha avanzado a pasos agigantados y desde luego las condiciones en comparación a la actualidad no son las mismas. Ahorita en estos momentos la gran mayoría de los ciudadanos tenemos acceso a internet, a los medios electrónicos como tal, a diferencia de lo que era en el año 2002, ¿no? Que era un poco más complicado tener acceso a internet y a los medios electrónicos como tal, ¿no? Por ello, ante esta obligación de presentar nuestras declaraciones a través de estos medios, desde luego se toma esta determinación de poder aumentar estos días con la finalidad de no saturar lo que era la página del SAT en ese momento. Hay que recordar que cuando la gran mayoría realizábamos nuestros pagos, precisamente el día 17, prácticamente se saturaba la página y había muchos contribuyentes que no podían efectuar sus pagos porque colapsaba el sistema como tal, ¿no? Y en este caso, precisamente se otorgó este decreto que cambiaba estos días, o otorgaba estos días excepcionales para de alguna manera solventar esta situación de que este día no se saturara el sistema y desde luego colapsara el mismo como tal, ¿no? Y este decreto, pues hasta la fecha del día de hoy, continúa y es un derecho que tiene la persona física de ejercer, si así lo requiere, los pagos atendiendo este decreto del mayo del 2002. Lo recomendable es apegarnos a las fechas límites, es decir, si nos indica la ley que el día 17 es nuestra fecha de vencimiento y que contamos ya con 17 días para calcular en su momento, determinar y presentar las declaraciones, pues no tendríamos por qué estar poniendo cierta complicación de que se nos vaya a pasar la fecha correcta para presentar nuestros pagos, por no desconocer cuál era la fecha de vencimiento atendiendo este decreto como tal, ¿no? Pero cada quien es libre de decidir, es un derecho, es una opción que se otorga, y si tú lo crees pertinente, desde luego podrías hacerlo atendiendo este decreto como tal, ¿no? Solamente hay que apegarnos a lo que establece el último párrafo del artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, que nos establezca que cuando la ley nos dé opciones para el cumplimiento de una obligación, una vez elegida esa opción, no podamos variarla a lo largo del ejercicio como tal, ¿no? En este caso, desde luego, tal cual nos dice este último párrafo del artículo 6, dice: cuando las disposiciones fiscales establezcan opciones a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o para determinar las contribuciones a su cargo, la elegida por el contribuyente no podrá variar respecto al mismo ejercicio como tal. Es decir, si yo elegí pagar los 17, a lo largo de todo el año o todo el ejercicio tendré que pagar mis impuestos como fecha límite los días 17. Si mi primer pago provisional elegí la opción de los días sancionales, todo el ejercicio fiscal tendré que apegarme a este plazo que me otorga el decreto de mayo de 2012. No podré estar variando de un mes a otro para el cumplimiento de mis obligaciones como tal, ¿no? Así lo dispone este último párrafo del artículo 6 como tal. Ahora bien, otro medio para extinguir nuestras obligaciones es a través de la compensación como tal, ¿no? Y nos dice que la compensación es una forma de extinción de los tributos y tiene lugar cuando el fisco y el contribuyente son acreedores y deudores recíprocos. Es decir, cuando por una parte el contribuyente tiene que pagar determinados impuestos al fisco, pero este último a su vez está obligado a devolverle cantidades pagadas indebidamente o producto de que el contribuyente tenga un saldo a su favor como tal, ¿no? En este caso, el contribuyente puede optar por extinguir sus deberes tributarios en materia federal, desde luego, a través de la compensación, a través de ejercer estos saldos a su favor para pagar
lo que son futuras obligaciones fiscales como tal, ¿no? El fundamento legal es el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, el cual nos dice: los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligadas a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas deriven de impuestos federales. Es decir, este artículo 23 te da este derecho de que tus saldos a favor puedas pagar tus contribuciones federales futuras como tal, ¿no? Pero no puedes compensar lo que tengas a tu favor de impuestos federales contra lo que son los impuestos locales. Es decir, yo no podría pagar el impuesto predial con los saldos a favor que tengo de ISR, por citar un ejemplo. Podría pagar el pago provisional de ISR que me corresponde de este mes con un saldo a favor que me resultó al momento de que presenté mi declaración anual como tal. Es lo que te refiere el artículo 23 del propio Código Fiscal de la Federación, el cual nos dice también: al efecto de que se efectúe la compensación, dichas cantidades deberán de efectuarse, ser actualizadas conforme a lo previsto por el artículo 17A del Código Fiscal, desde el mes en que se realizó el pago indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor, hasta aquel en que se compense dicha cantidad o dicha contribución como tal, ¿no? Señalar, ¿no? ¿En qué momento te resulta un saldo a favor? Al momento que nosotros presentamos nuestra declaración anual, en ese momento nosotros determinamos el impuesto causado del ejercicio. Una vez que calculamos el impuesto causado del ejercicio, ¿sí?, nosotros le vamos a restar los pagos provisionales que efectuamos a lo largo de todo el año como tal, ¿no? Lo que te pagué en enero, lo que te pagué en febrero, lo que te pagué en marzo, abril, así sucesivamente como tal. Es decir, yo calculo el impuesto causado al ejercicio y le reduzco, le disminuyo lo que son mis pagos provisionales como tal. Si tus pagos provisionales son mayores a lo que determinaste de ISR del ejercicio, en ese momento tienes un saldo a favor que puedes solicitarlo o en devolución o puedes decidir compensar estas cantidades contra futuros pagos de impuestos federales como tal, ¿no? En el caso de IVA, los pagos son, o los traslados son definitivos, es decir, cada mes yo le entero al fisco lo que cobré de IVA a su nombre, ¿no?, a su favor como tal, y le acredito lo que yo pagué del impuesto como tal, ¿no? En este caso, si el IVA que yo pagué, ¿sí?, si el IVA que yo le pagué a mis proveedores supera lo que le cobré yo de IVA a mis clientes, en ese caso yo tengo un saldo a favor de IVA que puedo solicitar, desde luego, en forma inmediata, en forma mensual, en devolución o en su momento compensarlo contra pagos o impuestos federales, contra ISR o contra IEPS como tal, ¿no? En este caso, ahora, cuando yo determiné de manera inadecuada y en su momento pagué una cantidad mayor a la que tuve que haber pagado, tengo que presentar una declaración complementaria para informarle al fisco de mi error y posteriormente a presentar la declaración complementaria, ahora sí, solicitar en devolución esta cantidad o este pago indebido que efectué y en su momento o solicitar la compensación de este pago indebido como tal, conforme lo establece este artículo 23. Ahora bien, independientemente lo que me resultó a favor o lo que pagué de más y que estoy solicitando o estoy contemplando como pago indebido, en este caso, desde la fecha en que presenté la declaración anual o que efectuó el pago indebido hasta la fecha en que se realice la compensación, yo tengo el derecho de actualizar estas cantidades para efectos de traerlas al valor presente conforme al factor de actualización que se establece acorde al artículo 17A del Código Fiscal de la Federación, que fue un ejercicio que vimos en anteriores videos como tal, ¿no? Ahora bien, para efectuar esta compensación, nosotros tenemos que dar aviso
Es decir, no solamente, es decir, no te voy a pagar porque tengo un saldo a favor como tal, ¿no? Sino que yo tengo que dar aviso que no te pague lo que me correspondía de pagar este mes, ¿sí? De tal impuesto, a través del formato de aviso de compensación como tal, ¿no? Y este formato de aviso de compensación es el formato 41 y sus anexos, de los cuales nosotros vamos a dar a conocer información a detalle a la autoridad de el impuesto que estamos compensando, que estamos pagando a través de esta compensación, la fecha en la cual nosotros generamos el saldo a favor o el pago indebido, en su momento, qué tipo de impuesto es que cubrimos, del cual resultó el saldo a favor o el pago indebido, la fecha en la cual lo presentamos. Entonces, por eso tenemos que llenar este formato 41 y cada uno de sus anexos para que el fisco conozca el origen del monto del saldo a favor o el pago indebido y desde luego en qué lo estamos aplicando ese saldo que tenemos a nuestro favor como tal, ¿no? Al igual, nosotros una vez que se da la fecha de vencimiento de nuestros pagos o las contribuciones federales, tenemos que dar aviso, presentar estos avisos de compensación 5 días posteriores a la fecha de vencimiento de nuestras contribuciones como tal, ¿no? Sin embargo, también tenemos, acorde a lo que se publicó en mayo del 2002, días adicionales para presentar estos avisos de compensación, ¿sí? Y que acorde a lo que es el sexto dígito numérico de nuestro RFC, se tendrá desde un día siguiente a este quinto día, o estos 5 días que tenemos, hasta 10, hasta, en este caso, vaya, diferentes, mayores días a lo que son nuestra fecha en la cual tenemos de vencimiento para presentar dichos avisos como tal. Y nos dice este decreto, si tu sexto dígito numérico es 1 o 2, se tienen el sexto y el séptimo día hábil siguiente a estos 5 días. 3 y 4, octavo y noveno día siguiente a los 5 días que tenemos. 5 y 6, décimo y decimoprimer día hábil siguiente a los 5 días que tenemos para presentar el aviso. Séptimo y octavo, decimosegundo y decimotercer día hábil siguiente para los 5 días que tenemos para presentar el aviso de compensación. Y 9 y 10, o 20 y 30, decimocuarto y decimoquinto día hábil siguiente para la presentación de lo que es nuestro aviso de compensación como tal, ¿no? En este caso, acorde a lo que tenemos este decreto. Ahora bien, ¿quiénes tienen derecho a presentar esta compensación de sus saldos a favor o de sus pagos indebidos? Nos dice que tienen derecho a llevar a cabo la compensación a aquellos contribuyentes que liquiden sus tributos a través de declaraciones periódicas, como es el caso de quienes están obligados a pagar ISR, IVA o IEPS como tal. Es decir, tanto personas físicas como personas morales que presentan pagos periódicos de manera provisional tienen este derecho de compensar sus saldos a favor como tal, ¿no? La compensación comprende tanto el adeudo principal como los tributos accesorios, actualizaciones, recargos, sanciones y gastos de ejecución. Es decir, que incluso yo puedo compensar mis saldos a favor contra créditos fiscales notificados por el propio fisco o en contra de recargos que yo haya determinado o actualizaciones que haya efectuado como tal. Y cosa importante que establecíamos acorde al artículo 23, no se podrá compensar las cantidades cuya devolución se haya solicitado o cuya prescripción de las obligaciones para devolverlas como tal. Es decir, yo a partir de que me resultó el saldo a favor o en su defecto realicé el pago indebido, tengo 5 ejercicios fiscales a efectos de solicitar la devolución o en su defecto compensar dichos montos. Si en estos 5 ejercicios fiscales yo no solicité la devolución de los mismos o no compensé los mismos, prescribe mi derecho a recuperar tales cantidades como tal. O si yo previamente solicité la devolución y me negaban la devolución, yo no podría
no podría compensar dichos saldos. Tengo o elijo la opción de devolución o elijo la opción de compensación, pero no porque me negaron la devolución ya obtengo o voy a ejercer la devolución. Si me negaron la devolución, entonces tendré que llevar a cabo procesos a través de medios de defensa para impugnar los motivos por el cual se me negó la devolución, pero no podría en su momento, como me negaste, ahora voy a compensarlo o cobrarme a lo chino a través de la compensación como tal, ¿no? Ahora bien, en este caso, acorde a convenios de colaboración fiscal, hay impuestos federales que la propia federación otorga el derecho a las entidades de recaudar las cantidades a su favor, como sabes, es decir, yo te concedo este beneficio de que aun cuando se trate de un impuesto federal, tu Estado lo recaudes y ejerzas ese recurso como tal. Entonces, como no independientemente de que se trate de un impuesto federal, como no es un impuesto que lo está recaudando la federación, en esos momentos estas cantidades yo no las puedo compensar contra los impuestos que hayan retenido las entidades federativas, más allá de que se trata de un impuesto federal como tal, ¿no? No podemos compensar IVA contra IVA. Mis saldos a favor de IVA los puedo compensar contra ISR o contra IEPS como tal, pero o contra ISAN también, ¿no? Impuestos sobre automóviles nuevos, pero no lo puedo compensar contra IVA propio como tal, ¿sí? Es decir, ¿en qué momento me sale? Ya les expliqué, cuando yo pago más IVA a mis proveedores de lo que le estoy cobrando IVA a mis clientes, o lo solicito en devolución ese IVA, o ese IVA lo compenso contra ISR o contra otro impuesto federal, pero no contra IVA propio como tal. IEPS, viceversa, yo no puedo compensar contra otros impuestos federales, solamente lo puedo compensar contra el propio IEPS, ¿sí? No lo puedo compensar contra el subsidio al empleo, porque el subsidio al empleo hay que recordar que en base a las tablas publicadas en la propia legislación, yo tengo la obligación de aplicar ese subsidio a favor de mis trabajadores cuando estos tengan derecho al mismo. No se trata de un impuesto la compensación. Hay que recordar que no se trata, el subsidio al empleo no se trata de una compensación, ¿sí? No se trata de un impuesto, se trata de un derecho que tienen los trabajadores a efectos de poder pagar dichas cantidades como tal, ¿no? Al igual que las aportaciones de seguridad social, derechos, productos y aprovechamientos que se paguen a la federación, no podemos compensar estos saldos a favor contra los mismos. Porque sí, si bien es cierto, acorde a lo que establece el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, tanto las aportaciones de seguridad social en sus contribuciones de mejora o derechos son contribuciones, el artículo 23 del Código nos establece que solamente podemos llevar a cabo las compensaciones de impuestos federales, ¿no? Y en este caso, estos no se tratan de las contribuciones, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejora, no se tratan de impuestos como tal, ¿sale? Ahora bien, ¿qué sucede si yo estoy compensando dichas cantidades, pero a su vez no procedía la devolución y el fisco detecta que en su momento esta compensación se llevó a cabo de manera indebida? En este caso, el fisco tendrá el derecho de exigirnos el pago de las cantidades no efectuadas, no cubiertas, con actualizaciones, recargos e incluso con multas impuestas por la autoridad por tratar de engañar a la autoridad y evadir nuestras responsabilidades a través de una compensación que no procedía o que no era posible llevar a cabo como tal, ¿no? Otro medio para llevar a cabo la extinción de sus deberes es a través de la condonación, ¿sí? Y uno dice, la condonación es la figura jurídica tributaria por virtud de las cuales las autoridades fiscales perdonan a los contribuyentes el cumplimiento total o parcial de sus obligaciones fiscales. Estas condonaciones principalmente se dan o se otorgan de manera discrecional, ¿sí? Y se dan por dos motivos, por causas de fuerza mayor o
otorgar facilidades administrativas o estímulos establecidos por la propia autoridad recaudadora, que en este caso es la Secretaría de Administración Tributaria, y que preferentemente tiene la finalidad de poner al corriente a todos los morosos o contribuyentes que tienen un crédito fiscal y que no han pagado el mismo, y que a la propia autoridad les resulta más costoso estarte cobrando estos créditos que establecer este tipo de facilidades administrativas para que tú te pongas al corriente, condonándote ciertos montos, preferentemente multas y recargos, para el efecto de que tú puedas pagar y liquidar tus créditos fiscales como tal, ¿no? Entonces, en este caso, la condonación es el perdón, ¿sí? Es la renuncia que tiene la autoridad a ejercer ciertos derechos que están otorgados en el propio código a su favor como tal, ¿no? Lo vemos con este tipo de situaciones que estamos viviendo, sobre todo en otros países, no tanto en nuestro país, pero muchos países decidieron hasta condonar ciertas contribuciones que le adeudaba en su momento a la autoridad para en su momento tratar de que el impacto económico de estas naciones sea menor como tal, ¿no? Nuestro país pues no se ha adoptado, no se ha pronunciado el gobierno federal respecto a cuáles serán las medidas que se adoptarán para efectos de poder recuperar la economía de nuestro país, pero podría darse como estrategia precisamente la condonación de impuestos o recargos o actualizaciones, como se está haciendo en nuestro municipio, ¿no? En nuestro municipio muchos de los impuestos locales, desde luego, se están condonando sobre todo multas y recargos y actualizaciones para efecto de que se puedan poner al corriente los contribuyentes en sus deberes y obligaciones como tal, ¿no? El artículo 74 del Código Fiscal de la Federación establece este derecho que tiene la propia oficina recaudadora de otorgar de manera discrecional precisamente estas condonaciones y otorgar este perdón a los contribuyentes como tal. Dice, de acuerdo al artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, el SAT podrá condonar las multas por las infracciones a las disposiciones fiscales, inclusive determinadas por el propio contribuyente, para los cuales apreciará discrecionalmente las circunstancias del caso y en su caso los motivos que tuvo la autoridad que impuso la sanción. Es decir, yo no tengo por qué como autoridad dar explicaciones a nadie de por qué estoy condonando ya sea multas o recargos a ciertos o cuales contribuyentes. Es parte de mis facultades que me concede este artículo 74, conceder precisamente este perdón, ojo, sobre multas, ¿sí? Sobre multas que está imponiendo la autoridad, no sobre el importe o el impuesto causado. Aquí es sobre la multa que impuso la autoridad. Yo estoy en mi derecho, conforme el 74, de condonar total o parcialmente estas multas como tal, ¿no? Las multas que podrán ser condonadas son las que hayan quedado firmes y siempre que el acto administrativo conexo no sea en materia de impugnación. Es decir, yo te puedo condonar a ti contribuyente que te notificó un crédito fiscal esta multa, siempre y cuando tú no hayas interpuesto un recurso o un medio de defensa como tal. En este caso está firme el crédito fiscal y ante la voluntad que tú has presentado para liquidar ese crédito fiscal, yo puedo acceder a, acorde al 74, condonarte total o parcialmente esta multa como tal, ¿no? El 75, en su fracción sexta, establece un derecho que tenemos como contribuyentes de que aun cuando la autoridad nos pueda otorgar, acorde al artículo 74 que realizamos anteriormente, una condonación de la multa mayor, por derecho se nos tiene que conceder una disminución de la multa al momento de liquidar nuestro crédito fiscal, ¿sí? Del 20% como tal. Y nos dice, el contribuyente tiene el derecho a que se le aplique el descuento del 20% a la multa
a su cargo siempre y cuando efectúe los pagos dentro de los 45 días siguientes a la notificación de la multa, ¿sí? Las multas que tienen este derecho son aquellas que impone la autoridad fiscal cuando no presente algún aviso ante el RFC, cuando no atienda oportunamente los requerimientos de las obligaciones, cuando no presenta una declaración fiscal, cuando no proporciona la contabilidad, es decir, por falta de cumplimiento de obligaciones de carácter formal que no implican la omisión en el pago. Es decir, yo tenía la obligación de presentar el aviso de cambio de domicilio fiscal, no lo hizo y la autoridad tiene derecho a aplicar una multa por la falta de cumplimiento de esta obligación, ¿sí? Ahora bien, si yo pago dentro de esos 45 días siguientes a que se notificó el crédito, automáticamente por derecho se me tiene que disminuir el 20% de la multa impuesta por la autoridad. En este caso, el artículo 76, séptimo párrafo del Código Fiscal de la Federación hace el señalamiento que cuando ya la multa es consecuencia de la falta de pago a tus contribuciones, tienes derecho también que se te haga una disminución del 20%, pero no directamente sobre la multa. Este 20% se aplicará sobre la parte o la cantidad no pagada o omitida y el resultado será lo que le vas a restar a la multa como tal, ¿sí? Dice, artículo 76, séptimo párrafo. Esta recaudación se calculará aplicando el 20% sobre el monto de las contribuciones omitidas. Las cantidades que resulten se descuentan del monto de la multa impuesta por la autoridad. Las multas que tienen derecho son aquellas que se aplican cuando el contribuyente omite pagar alguna contribución, cuando obtuvo alguna devolución indebida o efectuó acreditamientos o compensaciones indebidas como tal, ¿no? En este caso vuelvo a recalcar, el 20% se le aplica sobre la parte omitida, sobre la parte no pagada, y el resultado es la cantidad que se le podrá restar a la multa para acceder a este derecho que te estipula el artículo 76 del Código Fiscal de la Federación como tal, ¿no? Ahora bien, en este caso, el artículo 78 del Código Fiscal de la Federación hace referencia que en dado caso de que el contribuyente pague su crédito fiscal o liquide su crédito fiscal en un plazo que no exceda los 15 días hábiles siguientes a la notificación, entonces la multa directamente se tendrá que disminuir sobre el 50%. Si el contribuyente paga el adeudo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en la que surte efecto la notificación, la multa se reducirá a la mitad, al 50%. Es decir, más allá de lo que te establezca el 74, ¿sí? Que es el derecho que tiene la autoridad a condonar las multas a su favor, ¿sí? En este caso, por derecho tenemos que se nos puede disminuir la multa o condonar la multa en un 20% o en un 50%, dependiendo de la fecha en la cual liquidemos nuestro crédito fiscal o paguemos nuestro crédito fiscal como tal, ¿no? Y en base a lo que establece el 70A del propio Código Fiscal de la Federación, nosotros como contribuyentes también tenemos el derecho de petición, es decir, que el propio contribuyente podrá dirigirse a la autoridad y solicitar por escrito, ¿sí?, que se le disminuya la multa en un 100% y se le aplique la tasa de recargos por prórroga como tal, ¿no? Pero este ya es bajo un escrito dirigido a la autoridad en la cual se exponen los motivos para poder acceder a esta condonación de la multa de un 100%. Dice, si el contribuyente tiene un crédito fiscal, el cual fue determinado por motivo de que el SAT ejerció sus facultades de comprobación, es decir, derivado de una auditoría que le practicó la Secretaría de Administración Tributaria, determinando la omisión total o parcial del pago de las contribuciones sin que éstas incluyan las retenidas, recaudadas o trasladadas, podrá solicitar a la recaudación del 100% de las multas y la aplicación de la tasa de recargos por prórroga siempre y cuando el contribuyente, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo establecido en el artículo 70A del Código Fiscal de la Federación como tal. Es decir, yo tengo este derecho a la petición, pero la autoridad podrá aceptar o no
esta solicitud acorde a lo que establece el artículo 74 del Código Fiscal que analizamos al principio de este análisis de este tema de condonación. Está por otro lado la cancelación, nos dice, cancelar significa anular, dejar sin efectos una obligación fiscal. No es la extinción de los créditos fiscales, porque esta no libera la obligación de sus pagos. La cancelación de los créditos fiscales es de efectos internos o administrativos de las oficinas de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se genera por dos situaciones en concreto. Es decir, más allá de lo que esté tipificado en ley, yo puedo, como autoridad recaudadora, tomar decisiones que no precisamente están apegadas a lo que marca la ley, ¿sí? Son como consecuencias de ciertas situaciones que me impiden ejercer mi derecho a cobro y que se me paguen estos créditos fiscales ya notificados, ¿no? Y en ese momento yo puedo optar por cancelar un crédito fiscal. No te estoy perdonando, simplemente estoy cancelando de manera momentánea ese crédito fiscal como tal. Y lo dice que se puede cancelar por incosteable, es decir, el cobro. Un crédito fiscal es incosteable por su escasa cuantía, lo que hace antieconómico para el fisco proceder a su cobro. Es decir, para mí como autoridad, yo te notifico un crédito fiscal, pero tú no lo has pagado de manera voluntaria ese crédito fiscal, ¿sí? Para mí me resultaría más costoso dirigirme a cobrarte y llevar a cabo mi procedimiento administrativo de ejecución que lo que me vas a terminar pagando. Es decir, para mí es antieconómico. En ese momento yo cancelo el crédito fiscal y me arriesgaré a que tú lo pagues de manera voluntaria, ¿sí? En este caso, y con el riesgo de que éste prescriba como tal, ¿no? O por insolvencia del deudor. De los responsables solidarios es incobrable cuando el obligado o responsables solidarios son insolventes o han muerto sin dejar bienes como tal. En ese momento se puede cancelar también un crédito fiscal como tal, ¿no? Cuando más allá de los recursos que puedas llevar a cabo, pues te das cuenta de que no tienes nada, o el contribuyente no tiene bienes, no tiene cuentas, no tiene dinero en efectivo que puedas embargarle para efecto de poder en su momento recuperar ese crédito fiscal como tal. En ese momento también se puede optar por la cancelación, dice. En ambos casos no se libera al deudor o al responsable solidario de su pago, lo que implica que aún cancelado un crédito fiscal, si el particular va y lo paga voluntariamente, la autoridad debe recibir el pago, o bien si el deudor o responsable solidario llegan a tener solvencia económica, la autoridad, al tener conocimiento de dicha circunstancia, debe exigir el crédito fiscal insoluto si no ha operado la prescripción que ya citábamos como tal, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo podemos diferenciar la condonación de la cancelación? Dice, condonación es la renuncia legal a exigir el cumplimiento de la obligación fiscal. Consiste en la facultad que la ley le concede a la autoridad hacendaria para declarar extinguido un crédito fiscal, ¿no? Y la cancelación consiste en la suspensión permanente o parcial de un crédito fiscal por su insolvencia del deudor o por la inconstabilidad del cobro de dicho crédito fiscal. Finalmente, para terminar este video y este tema, está lo que es la caducidad y la prescripción, ¿no? Y la dice, es la forma de extinción de los créditos fiscales por solo el transcurso del tiempo, en la forma y en los términos previstos para tales efectos por la ley como tal, ¿no? Dice, es la pérdida de un derecho por su no ejercicio durante el tiempo que la ley marca. Dentro del contexto del derecho fiscal, la prescripción o la caducidad se presenta cuando la autoridad hacendaria no ejercita sus derechos para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios, así como para imponer las sanciones por las infracciones a dichas disposiciones durante el plazo de 5 años. Es decir, algunos autores en materia fiscal hacen esta diferencia entre lo que es la caducidad y la prescripción. La caducidad la reservan para la pérdida del derecho
que tiene la autoridad para poder ejercer sus facultades de revisión como tal a través de las auditorías. Es decir, cuando tú presentas tus declaraciones o realizas tus pagos definitivos, la autoridad cuenta con un plazo de 5 años para realizarte esos ejercicios o esos pagos definitivos como tal. Si no lo hace en este transcurso del tiempo, en ese momento opera la caducidad como tal. Y la prescripción la reservan para la pérdida del derecho para ejercer sus facultades a cobro. Es decir, una vez que la autoridad te determinó, te cuantificó de los créditos fiscales y te notificó los mismos, ya señalábamos anteriores videos, el contribuyente tiene 45 días para pagarlo o impugnarlo, ¿no? Y al día 46 queda firme el crédito fiscal. A partir de que queda firme el crédito fiscal, la autoridad podrá llevar a cabo su procedimiento administrativo de ejecución para, en su momento, ejercer sus facultades a cobro como tal, ¿no? Pero si no hace en 5 años, una vez que queda firme este crédito fiscal, si no lo hace durante los 5 siguientes años, en ese momento opera la prescripción del crédito fiscal y se extingue el derecho que tenía la autoridad a exigir el cobro de esos créditos y se extingue también la obligación que tenía el contribuyente a pagar esos créditos como tal, ¿no? Bueno, con eso concluimos este video. Yo sé que fue un video extenso, pero al final de cuentas pretendo que se aclaren por otros medios las dudas que haya generado de este video como tal, ¿no? Nos veremos en próximos videos.